Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Saludo a todos y cada uno de los hermanos que me escuchan por este medio. Un saludo muy especial en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Es placentero poder llegar a ustedes por este medio y así contarles a ustedes las grandes maravillas, los grandes acontecimientos que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Quisiera, con la ayuda del Señor, primeramente, dándole honor a la palabra de nuestro Dios, leerla. Y quiero leer en el libro de San Juan, Evangelio del Señor Jesucristo, escrito por San Juan, en el capítulo 8, versículo 31, hasta el versículo 34, que a la letra dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria al Señor Jesús. Cuando uno camina naturalmente en este mundo sin tener conocimiento acerca de las cosas que nos competen con Dios, uno vive de alguna manera engañado. De hecho, la palabra de Dios dice que el mundo va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Quiero contarles un poco acerca de mi vida. Es algo que lo viví de la edad de 9 años. A mí me crió una anciana que al morir ella tenía 87 años de edad. Yo apenas tenía escasos 16 años. Desde la edad de 9 años, mi vida comencé a mezclarme con amigos que entre comillas se creían que eran mis amigos. Y fue así como empecé a adentrar en la parte del alcoholismo, de lo que era el licor, lo que era el tabaco o el cigarrillo que comúnmente llamamos, y parte de la droga, porque también la probé. Comencé a irme día tras día hundiendo, porque las cosas en la vida del ser humano no llegan todas al tiempo, ya van llegando paulatinamente. Fue así como empecé a ir entrando. El enemigo comenzó a ir entrando en mi vida, cosa de que a la edad de 28 años mi vida estaba sumergida totalmente en el licor, en el vicio, en la prostitución. Y muchas veces quise salir, pero no podía. En algunas ocasiones me hablaban acerca de la Biblia, pero no entendía. Cuando la anciana que me crió murió, yo quedé viviendo con una familia en la ciudad de La Dorada, Caldas. Y allí recuerdo en una ocasión que llegó un hombre, un joven más bien pentecostal, y comenzó a hablarme acerca de la palabra de Dios.
En el momento yo le presté atención, pero cuando él se va, la señora que donde yo vivía, ella me dice, no le ponga cuidado a esos evangélicos porque ellos no creen en la Virgen. Y claro, a mí yo había sido criado, la anciana que me crió hasta donde ella alcanzó en su religión, en la religión tradicional que el mundo lleva. Y me enseñaron a conocer, a aferrarme a estas tradiciones. Y cuando yo le escucho a la señora esto, no le volví a prestar atención al joven. Cuando él volvió, yo me escondía. Y él vino como en 3 ocasiones más y yo no le volví a prestar atención. Porque la mente de uno realmente, el ser humano, se mueve por lo que tiene en el corazón. El ser humano se mueve a raíz de lo que cree. Por eso cada persona, cada ser humano defiende su enseñanza, defiende lo que ha creído. Y por eso muchas veces, así estemos en el error, así la persona esté en el error más grande, ella defiende lo suyo. Y yo, eso era lo que yo traté de hacer en mi época, en mi momento. Pero mi vida siguió transcurriendo y un día yo, mi mamá por circunstancias de la vida, le tocó abandonarnos. Éramos 6 hermanos, ella se llevó 2, yo era el último o el más pequeño de todos los 6 hermanos. A mí me dejó con una anciana y yo a esa edad tenía apenas 3 años de edad. Mi mamá se va, se llevó a los 2 hermanos que me seguían a mí y me dejó a mí y los otros 4 hermanos que ya estaban más grandes. Ya la mayor tenía como 13 años y quedé a la deriva en todas estas situaciones. Yo en mi mente por allá pensaba en ella y yo le decía al Señor, aún en mi ignorancia quizás, yo le decía, Señor, yo quisiera volver a ver a mi mamá. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo. En el año de 1993, yo me contactaba mucho con una de mis hermanas mayores y un día me dice ella, Raúl, encontré a mi mamá. Y vive en una ciudad, en una localidad llamada Ambalema, Tolima, aquí en mi país. Y fuimos a mirarla, fuimos a visitarla. Y sí, aunque cuando fuimos íbamos no con muy cierta, creyendo de pronto quizás era, quizás no era. Pero dimos de que sí, precisamente era nuestra madre. Ya a esa época, ya a esa edad yo tenía 28 años, prácticamente ya. Y la sorpresa era de que ella era creyente, ella era evangélica. Bueno, yo llegué en el año 93 donde ella, en el año 95 regresé y llegué a convivir con ella. Pero llegué cargado con todos mis vicios, llegué cargado con todas mis falencias, con todos mis problemas. Ya ella tenía 3 hijos más, aparte del primer matrimonio, todos creyentes. Recuerdo que yo llegué y mis vicios, mis borracheras hacían que el joven de alguna manera le reclamara a mi mamá. Yo lo que conseguía, lo que trabajaba, era para sostener mis vicios, mis embriagueces,
no colaboraba y eso hacía de que de lógica mi hermano pues se sintiera mal y él le reclamaba a ella que por qué no me exigía a mí que pues que aportara para la casa. Ella lloraba y le decía, hijo, yo a este joven no lo crié, ¿cómo lo voy a echar ahora para afuera? Y ella me hablaba de un cierto Jesús, que quiero decirles con todo amor y en el nombre del Señor. Esa palabra, ese nombre Jesús, quizás toda la gente conocen, han oído hablar de Jesús, sí, el que murió en la cruz. De pronto yo desde niño miraba muchas películas acerca de estos sucesos, pero había algo que, como dice la palabra, de oídas te había oído, pero yo no lo conocía. Mi madre lloraba mucho mirándome en la condición, ella me hablaba, yo le decía, yo no voy por allá a que me roben, yo no voy por allá a tener que trabajar para el pastor, muchas cosas que en el mundo hay, ideas que el mundo tiene, pero sí el enemigo tenía mi vida atada, cautiva, a su merced. Aunque quizás en mi mente estaba eso, sin embargo, todo mis platica, todo mi esfuerzo, todo el esfuerzo de mi trabajo iba a parar a la cantina. Y así era mi vida. Recuerdo que el 29 de agosto, el 29 de agosto del año 95, precisamente el día de mis cumpleaños, mi mamá habló con el pastor, con el ministro que en esa época lo ministraba, el hermano José Obed Marulanda. Ella le comentó que tenía un hijo y que quería de que si por favor le llevaban una serenata. Y ese día, recuerdo, o esa noche, me llevaron la serenata. Yo quiero ser sincero. Yo la verdad escuché el cántico, pero no entendí nada. Los hermanos me felicitaron, me dieron las felicitaciones y se fueron. Yo volví, me acosté, me quedé nuevamente dormido. Pero recuerdo que al otro día yo caminaba más o menos unas 8, 9 kilómetros quizás a pie, donde tenía que ir a trabajar. Recuerdo que ese día me desperté como a las 5 de la mañana para irme y escuché los toques de esas guitarras a esa hora. Más bien fue como lo que me despertó, los toques de las guitarras. Y yo me desperté y oí una voz que me dijo, el único que te puede quitar los vicios se llama Jesucristo. Esas palabras se adentraron en mi vida, se adentraron en mi corazón. Yo cogí mi lonche, como lo llamamos, mi desayuno y mi almuerzo y me fui. Yo cargaba, batía un timbo de 10 botellas de guarapo, 2 paquetes de cigarrillos, porque esa era mi ración diaria. Tomé y me fui. Ya en el trabajo, cuando algo raro comenzó a suceder en mi vida, y era que cuando iba a tomar, iba a inquirir esta bebida, yo sentía algo raro, algo extraño en mi vida. Cuando prendía un cigarrillo, no le sentía lo mismo. Y el día comenzó a transcurrir y comencé a sentir dentro de mí como un desespero,
como cuando uno ha hecho algo malo y lo están buscando. Comencé a sentir como que algo quería salir, como un miedo, como algo en mi vida. Ya por la tarde, después del mediodía de mi labor, comencé a sentir un deseo inmenso de ir por primera vez a un culto. Un deseo inmenso de ir a culto. Mi mamá me decía, hijo, camine, vamos. Yo le decía, yo no voy a que me roben la plata. Yo la enfrentaba a ella con palabras. Ese día recuerdo que cuando llegó la hora de salida, yo dejé ese timbo de guarapo, yo cogí solamente los portas de donde guardaba mi almuerzo y me fui. Yo caminaba mucho más rápido para llegar a la casa. Ese día recuerdo que llegué a la casa y le digo a mi mamá, mamá, ¿usted va a ir a culto? Y ella me dijo, sí, mi hijo, sorprendida. Me dijo, sí, mi hijo, yo voy a ir. Y, y yo le dije, mamá, yo también voy a ir. No puedo olvidar el rostro de mi madre cuando de una manera muy extrañada y con mucha alegría decía y llamaba a sus otros hijos, Sandra, Amparo, venga que Raúl va a ir a culto, arréglenle la ropa, alístenle la ropa. Y mis hermanas en su alegría me alegraron y me fui con ellos al culto. Cuando fui a adentrar al culto, como que hubo algo que me dijo, como que me hizo sentir pena, vergüenza de entrar allí. Sin embargo, esa voz que escuchaba todo el día, porque todo el día esa voz me decía, el único que te puede quitar los vicios se llama Jesucristo. Cuando yo volví a escuchar esa voz, entré allá. Y sí, empezó el culto, unos cánticos. Un hermano, recuerdo que se llamaba el hermano, o se llama el hermano Carlos Garzón, predicó la palabra de Dios. Y quiero volver a reiterar algo. Yo no entendía nada. Pero solo entendía algo cuando el pastor, el hermano José Obed, pasó a la plataforma. Él dijo unas palabras que fueron las que me movieron el corazón. Y él dijo, si aquí hay alguno que cree que Jesucristo le puede quitar los vicios, pase para orar por él. Y eso era lo que yo sentía. Todo el día había estado sintiendo eso. Yo levanté mis manos y me encaminé al frente. Uno naturalmente se arrodilla frente a la plataforma. Yo recuerdo que ese día yo me subí a la plataforma. Mi pelo, yo me levantaba el afro. El pelo mío era así todo, con un afro, todo alborotado. Era barbado, con un aspecto prácticamente de indigente. Un hermano se me puso por la parte de atrás porque él pensó que yo iba a sabotear, que yo iba a hacer algo malo en el culto. El pastor, yo me subo y el pastor me dice, arrodíllese ahí. Yo me arrodillo, el pastor, siento una mano aquí atrás en mi hombro y era un diácono de la iglesia que me puso una mano aquí. Y el pastor me puso la mano en la frente. Yo recuerdo que cuando el ministro invocó el nombre de Jesús, yo empecé a llorar. Yo lloraba, no entendía por qué lo hacía, pero lloraba. Y había dentro de mí una voz que me decía, ¿te acuerdas cuando hiciste esto, hiciste aquello para que te quitaran la vida? Yo te estaba guardando. Muchas cosas, muchas veces traté de quitarme la vida, o de quitármela no, más bien de que me quitaran la vida. Buscaba problemas en mis embriagueces,
para que me quitaran la vida. En mis embriagueces, cuando estaba ya el otro día que amanecía después de una embriaguez, de una borrachera, entonces mi cuerpo me sentía mal. Llegué al punto de que trasbocaba sangre, porque mi organismo ya estaba, a la edad que tenía, ya estaba mi organismo afectado por el licor. Y quería dejar, no podía. Pero ese día una voz me decía, y te he traído acá para que des testimonio de mi grandeza, para que des testimonio acerca de mí. Yo lloraba de una manera muy abundante. Yo escuchaba a mi alrededor unas voces que no entendía. Yo oía a los hermanos hablar de otra manera y no entendía. Cuando yo me levanté de ahí, mi cuerpo, mi ser, yo sentí un cambio. Mi vida, yo ya era otro. Me sentía liviano. Miraba a la iglesia y yo miraba a un pueblo distinto. Yo veía a unas personas distintas a los que yo conocía. Unas personas distintas encontraba yo ahí en ese lugar. Cuando yo salgo afuera a la vía, recuerdo que había un árbol grande y yo cargaba más de medio paquete de cigarrillos en mi bolsillo y yo lo saqué y lo boté por debajo de ese árbol y dije, yo no fumo más porque yo soy evangélico. Desde ese momento Dios transformó mi vida. Desde ese instante mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada, mi vida fue mudada. Empecé a leer la palabra de Dios y entre los escritos que leí este pasaje que leí al inicio. Cuando el Señor dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y lo tomé precisamente porque me identifico con él. Me identifico con él porque quiero decirle a todos los amigos que me alcanzan a escuchar. Cuando uno está en el pecado es esclavo del pecado. Aunque yo quería salir, aunque yo quería escapar de mi condición, de donde estaba atado, no podía. Yo muchas veces decía, yo quiero como vivir una vida bien, de que mi trabajo lo pueda disfrutar yo, comprar mis ropa, comer, alimentarme bien. Pero yo decía y me determinaba y yo decía, cuando vuelva a tomar mi sueldo, lo voy a aplicar para esto. Voy a comprar zapatos, voy a comprar ropa, me lo voy a dedicar para mí. Esa era mi determinación cuando estaba en mis momentos. Pero cuando ya recibía el dinero que lo tenía en la mano, es como si alguien me dijera, no, usted no va a hacer lo que usted quiere, usted va a hacer lo que yo lo mando. Y me veía otra vez en la cantina, me veía otra vez en el prostíbulo, me veía otra vez embriagado. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué? Si yo dije que no lo iba a hacer. Claro, es que el que es esclavo no hace lo que quiere. El esclavo hace lo que el amo le manda. El que ha leído, el que ha escuchado acerca de la esclavitud puede entender. El esclavo hace lo que el amo le manda. Esa era mi vida. Y esa es la vida de muchos. Pero yo quiero decirles en el nombre de Jesucristo, Dios es el único que puede cambiar nuestra vida. Por eso el texto dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le protestaron.
esclavos hijos de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dice, es que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa. El hijo sí queda en casa. ¿En cuál casa? Para yo pertenecer a la casa de Dios, tengo que ser hijo. Tengo que llegar a los pies del Señor para recibir de parte de Él la adopción, para recibir de parte de Él su bendición, para recibir de parte de Él la acogida. Gloria al Señor Jesús. Hoy vivo feliz, vivo contento. Gloria al Señor. Cumplo 25 años de caminar en el Evangelio. Y me parece que no he caminado nada. ¿Por qué? Porque quiero seguir. No hay nadie mejor, no hay una vida más excelente que es conocer quién es Dios, conocer quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es el Dios invisible, lo que no podíamos mirar, porque Dios es espíritu. Ese espíritu, ese santo espíritu que es Dios, un día descendió del cielo, tomó un cuerpo, se vistió de carne y estando en la condición de hombre, trajo este mensaje y lo dio a los hombres. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da a nosotros hoy la posibilidad de entrar a formar parte de su reino celestial. Unas promesas grandes tiene Dios para con nosotros. Yo le insto a los amigos y a cada hermano que me escucha, nunca, hermano, nunca en su vida se vaya a apartar de Dios. Al contrario, busquémoslo con más insistencia. Al amigo que me escucha, busque a Dios. Vaya y acepte, lea la Biblia. En la Biblia hay un tesoro guardado. ¿Para quién? Dice la Biblia, para el que me ama. Gloria al Señor Jesucristo. Este es mi testimonio, esta es mi historia. El 5 de septiembre fui bautizado en el nombre poderoso de Jesucristo en las aguas del bautismo. El 20 de septiembre recibí el don del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Dios me ha instruido, Dios me ha capacitado por medio de su palabra para predicarlo, para anunciar que Él viene otra vez. Estimado amigo, el Evangelio nos enseña a conocer quién es Jesucristo. El Evangelio nos enseña a conocerlo a Él para vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Conocer a Jesucristo es conocer al mismo Dios, porque Jesucristo es Dios y no hay otro Dios. Entonces, los insto en el nombre del Señor Jesús para que se animen, para que continuemos adelante. La venida del Señor a levantarnos, a levantar lo que es de Él, está cerca. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos notar que el tiempo se está culminando, el tiempo se está acabando. Ya la final trompeta está por sonar. Y solamente los que hemos tenido el oído dócil para oír a Dios, porque el oír a Dios toca empezar.
Como les dije, yo llevo 25 años oyendo. Y el Señor dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No oyen la voz del extraño. No, oyen la voz de Dios y lo podemos seguir porque somos de Él. Y así el día que Cristo llame a su iglesia, que le diga a su pueblo, sube acá, esté nuestro oído tan dócil a su palabra que lo podamos escuchar y podamos volar con Él, porque Él vendrá a levantar lo que es suyo. Y lo que quede aquí quedará en una gran tribulación. Estimado hermano y amigo, vamos hacia adelante. Este mundo va rumbo a la destrucción, pero la Biblia dice, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Yo quiero orar en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero orar, no sé realmente quiénes o cuántos vayan a oír este mensaje, vayan a oír este testimonio, pero a la verdad, yo como creyente solo abro mis labios para publicar la alabanza del Señor. Pero Dios sí sabe que usted, amigo, que usted, hermano, lo ha de oír. Y si estoy sentado aquí al frente de esta cámara, es porque Dios tiene un mensaje para usted. Porque Dios ha querido hoy usar mis labios para llegar donde usted. Yo habito aquí en Colombia. Habito aquí en el departamento del Tolima. Pero a dónde vaya a llegar este mensaje, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y quiero orar por usted en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Él es el único que hace las cosas y las hace perfectas. Si usted quiere cerrar sus ojos ahí donde está. Si usted quiere pedirle perdón a Dios. Si usted quiere decirle al Señor que le dé una oportunidad más. Si usted quiere, hermano, y de pronto no sé su condición, pero usted quizás ha ofendido a Dios y usted quiere decirle al Señor en esta hora que le permita seguir adelante, que lo renueve, que lo restaure. Dios está presto para hacerlo. Oremos en el nombre del Señor, ahí donde usted está. Invoque el nombre del Señor. Invoquemos el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, divino Padre Celestial, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a su nombre la gloria, por tu verdad, por tu grandeza, porque tú eres mi Dios, porque tú eres el todo en mi vida, porque yo soy tu siervo, Señor, lavado, comprado a precio de tu sangre. Señor de los cielos y de la tierra, yo te pido, Señor, por el que está enfrente de este video, escuchando este mensaje. Yo no lo conozco, Señor. Yo no sé quién es. Yo no conozco su vida. Yo no conozco su andar. Pero tú, mi Señor, lo sabes todo. Tú conoces la vida de él. Tú sabes lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Tú lo sabes todo, Dios mío. Te ruego por él, para que su vida se vea en luz, para que todos sus pecados sean perdonados por ti, Señor, porque el único que puede perdonar nuestros pecados eres tú, mi Señor. Tú puedes restaurar al caído, tú levantas del polvo al pobre y del muladar exaltas al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes de tu pueblo, mi Dios. Te ruego, Padre Celestial, en el nombre admirable, en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria al Señor.